en la voz de EPM. Bienvenidos a En la voz de EPM, el espacio de EPM para hablar de temas de actualidad. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Para este primer episodio de En la voz de EPM escogimos el tema de la generación de energía. EPM y la generación de energía tienen una relación de vieja data y es uno de sus símbolos. Y para hablar de este tema, el invitado es Alberto Mejía Reyes, gerente de generación de energía de EPM. Alberto, estábamos hablando cómo ha sido ese desarrollo de la matriz energética de EPM en estos años, desde las primeras centrales hasta llegar al parque solar Tepuy, que está en el sector del departamento de Caldas. ¿Cómo ha sido ese avance? Sí, es una historia muy bonita porque de hecho estamos hablando de que la generación de energía de EPM arrancó incluso antes de la constitución de EPM, con Guadalupe en los años 30. Luego vino el desarrollo de Guatapé y toda la zona pues de playas, el oriente, luego los Porces, luego Ituango. También tenemos la generación de Termosierra, el parque eólico Jepirachi en el año 2004 y finalmente llegamos al parque solar Tepuy, que entró el año pasado a generar con 83 megavatios. Ha sido una historia muy interesante de una matriz de generación diversificada de diferentes fuentes de generación, al igual que la matriz del país. Tener un portafolio diversificado nos ha permitido que hoy Colombia tenga una mejor situación que muchos países de la región y del mundo incluso, que se han visto afectados porque muchos dependían de gas u otros ya la parte hidráulica, la generación en sí. ¿Ahí cómo estamos? Sí, o sea, ha habido una riqueza en la parte hidráulica muy importante. Colombia es principalmente de generación hidráulica. Eso es muy importante porque es una fuente de generación renovable, pero nosotros también necesitamos tener un respaldo firme, que es la generación térmica. La generación térmica en el Niño pasado permitió que prácticamente la mitad de la demanda fuera atendida con fuentes de generación térmica y la otra mitad con fuentes renovables. EPM tiene la sierra. EPM tiene Termosierra, que es una planta ¿De cuánto de generación? Es de 430 megavatios, puede generar con dos combustibles, puede generar con gas y puede generar con combustible líquido. El año pasado generó para poder exportar la energía a Ecuador. Eso sí, el costo de la generación térmica es más alto y por eso cuando hay épocas de sequía, el precio en la bolsa sube para poder remunerar el costo de generación de las térmicas. Ahorita pues estamos en abundancia hidrológica, el precio de bolsa ya está más abajo. Ingeniero eléctrico, 20 años en EPM, un recorrido siempre ligado mucho también al mercadeo de la energía, esa experiencia, la bolsa. Háblanos un poco de la bolsa para todos los colegas que nos siguen en La Voz de EPM. Sí. La bolsa de energía es un mecanismo que se concibió desde el año 95, cuando se reestructuró el sector eléctrico luego del apagón del año 92. Y lo que busca siempre es que se defina cuáles son los recursos de generación más baratos para atender la demanda del país. ¿Qué sucede? Que a veces los recursos más baratos terminan siendo recursos que no son tan económicos porque no hay abundancia hidrológica y necesitamos prender la térmica. Entonces te decía ahora, en el Niño tuvimos épocas en las que el precio de bolsa llegó a 1.000 pesos el kilovatio hora porque eso costaba la generación térmica. Ahorita cuando hay abundancia hidrológica las térmicas están apagadas y atendemos con fuentes renovables principalmente la demanda del país. ¿Qué tiene la bolsa de energía? Que es un mercado muy volátil. Y el diseño del mercado eléctrico colombiano tiene los contratos de largo plazo, que es un mecanismo para estabilizar el precio al usuario final, que no se vea esa exposición a bolsa al usuario final y que eso afecte las tarifas de energía. Y como director de esa orquesta, que son todas estas centrales, ¿cómo haces con el equipo de ingenieros y toda la gente que apoya en EPM este proceso precisamente para que se toque una gran sinfonía con todas esas centrales y que lleven la energía que el país requiere? Sí, hay un tema muy importante y es los análisis que hacemos de la proyección a futuro de la hidrología. Tenemos un equipo de expertos
que es maravilloso, de gente muy, muy experta en temas de hidrología, que nos proyectan las expectativas de lluvia. Con eso definimos cómo va a ser el manejo de los embalses y en función de ello, si necesitamos guardar agua en los embalses para los veranos, porque siempre tenemos que subir nuestros embalses para poder tener energía en los veranos, pues ahí entra a jugar la generación térmica. Entonces ese es el balance que siempre tenemos entre hidráulica y térmica. Y ahora, con la solar entramos a tener un rol muy importante, porque la solar también es muy interesante, que produce en unas horas del día y en las otras horas del día va a entrar a producir la hidráulica. Es un complemento muy interesante de fuentes renovables. El parque solar que tenemos tiene una tecnología avanzada que permite captar la energía por ambas caras. ¿Cómo opera y cómo ha sido el comportamiento, por ejemplo, en estos días que ha sido pues unos días de muchas lluvias en el país? Sí, realmente no es tanto que pueda aprovecharse el panel por ambas caras, sino que el panel va rotando con un motor en función del sol, la ubicación que tiene, y es como darle la cara siempre estarle dando la cara al sol. Eso permite que lo que típicamente es un factor de utilización de un parque solar con paneles fijos, que era del orden del 22%, estemos llegando a unos factores de utilización, es decir, de producción, del orden del 30% de la capacidad instalada. Eso es muy importante, eso es una eficiencia importante tecnológica que tiene el Parque Tepuy. Ahí es algo, me parece importante que les cuentes a los periodistas, que la energía hidráulica es energía limpia. Sí. Es muy importante. Y que incluso muchas de estas centrales están certificadas para entregar bonos verdes y todo aquello. Claro. A ver, en el mundo, muchas partes, sobre todo países desarrollados, ya agotaron sus fuentes de generación hidroeléctrica. Colombia aún no las ha agotado. Y en el mundo siguen buscando recursos de generación hidroeléctrica porque tienen la característica de no producir emisiones de CO2. Es decir, lo que hoy en día es la búsqueda de todos de tener un planeta descarbonizado, las fuentes hidroeléctricas son fuentes renovables, al igual que la solar y la eólica. Entonces, por eso Colombia no puede renunciar a ese potencial hidroeléctrico que tiene todavía por desarrollar. Y como mencionabas, pues hay un punto muy importante, y es que, por ejemplo, por C3, está certificado para vender bonos de carbono para reducción de emisiones por parte de las empresas. Nuestros clientes no regulados compran esos bonos de carbono porque es una fuente renovable. Y hay un estándar internacional que se llama el estándar BCS, en el que está certificado la central Ituango. Ituango cumple estándares internacionales para venta de bonos de reducción de emisiones de CO2. Alberto, ha sido ahí bien importante en todo este tiempo las inversiones y los planes de modernización en todos estos años, que son 70 años de tener centrales que han sido emblemáticas en el país, pero que si no se modernizan se pueden ir quedando obsoleta o ir cumpliendo su vida útil en muchas máquinas. Hay ahí unas inversiones billonarias para estos años. Sí. Nosotros hemos venido en un plan de modernización permanentemente dentro de nuestra gestión de activos. La cadena Guadalupe Troneras, que incluso, como te decía, desde los años 30 fue sus inicios, está en este momento en un proceso de modernización. También Guatapé, y más adelante también otras centrales entrarán en esa etapa de modernización. Estamos hablando de que tenemos inversiones entre lo que es el sostenimiento de esa infraestructura, más todo lo que es expansión en los próximos años, del orden de 2.2 billones de pesos. O sea, es una apuesta muy importante para garantizar la confiabilidad de nuestras plantas de generación. Para eso existe un mecanismo en el sistema eléctrico que se llama cargo por confiabilidad, que nos remunera esas inversiones para garantizar que siempre nuestras centrales estén en óptimas condiciones. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la plaza central del edificio EPM en Medellín, en La Voz de EPM, el nuevo espacio que tenemos para ustedes, los periodistas, para hablar de temas de actualidad. A propósito de estas inversiones, cuando una central o un proyecto hidroeléctrico empieza a desarrollarse desde el mismo momento hasta que ya entra a generar con las transferencias del sector eléctrico que se pagan, se convierten en polos de desarrollo en las regiones donde llega.
Por ejemplo, uno de los casos es el Peñol Guatapé, con todo el desarrollo turístico, pero no solo el desarrollo turístico, sino también todo el desarrollo en la inversión ambiental que se hace alrededor de los proyectos de generación de energía y los planes productivos. ¿Cómo es esa gestión ambiental y social que adelanta EPM alrededor de sus centrales de generación? Mira, pues precisamente nuestro propósito empresarial de contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor es justamente que cuando nosotros llegamos a un territorio queremos tener un relacionamiento excelente con los grupos de interés de las comunidades. ¿Cómo lo hacemos? Acompañando a esas comunidades en sus planes de desarrollo a través de los municipios. Nosotros el año pasado hicimos transferencias de Ley 99 del orden de 195.000 millones de pesos a corporaciones transferencias del sector. A corporaciones y municipios de la zona de influencia de los embalses. Todo este recurso se utiliza para temas ambientales, para temas de saneamiento básico, pero nosotros inclusive vamos un poco más allá. Hacemos unas inversiones a través de un programa que se llama Alianzas para el Desarrollo, a través de programas educativos, culturales y deportivos que promueven un entorno sano para impulsar inclusive iniciativas que ahora queremos darle más fuerza. Ahorita tú mencionabas el caso de Guatapé, ahora vamos a hacer lo mismo en el embalse de Río Grande y queremos seguir que es uno de los más hermosos de EPM. Claro, y tenemos un potencial de turismo sostenible muy importante en torno a los desarrollos turísticos alrededor de los embalses. Esa es una iniciativa que queremos impulsar y que nuestro gerente general está muy entusiasmado con eso, aprovechar, por ejemplo, el teleférico del Salto en Guadalupe para poder desarrollar iniciativas que beneficien a las comunidades. De acuerdo, y uno ve ahí, por ejemplo, productos, muchos de ellos ya de exportación, como café, cacao, que estos campesinos desarrollan a través de estas alianzas productivas. Llegamos a un tema que sin duda es, en este momento es como uno de los barcos insignias de EPM, que es la central Hidro Ituango. Ya en generación, con sus 4 primeras unidades, avanzando en esta segunda etapa, está en este momento en adecuaciones de la caverna de la casa de máquinas, ya serán 8 unidades de generación. ¿Cómo va Hidro Ituango? Muy bien, muy bien. Ituango fue muy importante para el país. Cuando llegamos a la coyuntura del Niño que se dio entre finales del año 23 y el 24, Ituango en algunos meses incluso llegó a generar el 10% de la demanda del país. Eso fue muy importante. Altísimo. Porque la generación de Ituango permitió que los embalses de otros centrales de generación duraran hasta abril, cuando finalizó el Niño. El aporte de Ituango es por múltiples razones. Por el tema de la producción de energía, hace más barata la energía porque entra a generar en la bolsa. Y también porque tiene reducción de emisiones de CO2. Estamos hablando de que desplazó generación térmica que pues es más costosa y produce emisiones de CO2. Ituango también tiene un elemento muy importante que tienen las hidroeléctricas y es que tiene una inercia en su generación, es decir, es una fuente de generación muy robusta que permite que el sistema eléctrico sea muy estable, ¿sí? Porque un poco de los temas que ocurrieron ahora en España es que cuando hay muchas fuentes intermitentes en producción, si no hay fuentes con una inercia importante en sus plantas de producción por la rotación del generador, la frecuencia del sistema puede ser muy vulnerable. Entonces, Ituango también es un pilar, digamos, importante en la confiabilidad energética porque le da solidez al sistema y va a permitir que las fuentes renovables entren y no tengan esas dificultades de que el sistema de pronto tenga un apagón fuerte porque hay una inercia importante. Y que vislumbramos, miramos cuando ya esté en la... Si todo lo que ocurre tan bueno que nos estás contando con 4 unidades, ¿cómo va a ser cuando esté ya completo el proyecto, la central? Pues mira, va a ser también algo muy importante para el país,
Nosotros ahorita tenemos un reto muy grande y es que los proyectos de generación han tenido dificultades para entrar oportunamente y por eso es que estamos viendo también incluso que los precios de la bolsa de energía, como toca prender más térmica, toca, digamos, gastar más los embalses que como lo hacíamos anteriormente. Esa demora en los proyectos de generación nos está generando un impacto pues en los precios de la energía. Y cuando entre esta segunda etapa de Ituango, eso va a ayudar a aliviar esa situación. Nosotros estamos viendo que en el año 27, que es cuando tiene prevista la entrada de la segunda etapa, esta generación de Ituango va a permitir tener más robustez y más firmeza en el sistema. Ituango y la energía de Ituango realmente muchas veces pensamos que esa energía se queda en Antioquia, ¿esa energía a dónde va? Sí. Eso también es un tema muy importante. Nosotros cuando estamos entregando energía de nuestras centrales de generación, la entregamos al sistema interconectado nacional. Es decir, Colombia está toda interconectada. ¿Cómo opera ese sistema, Alberto? Claro, las centrales de generación se conectan a través de líneas de transmisión a un sistema nacional de transmisión que son las líneas de alto voltaje y esa energía viaja por todo el país. Entonces la energía de Ituango se puede consumir en la costa atlántica, se puede consumir en Bogotá, porque ya estamos en un sistema como, digamos, como una red que permite que los electrones viajen, inclusive interconectados con Ecuador, ¿cierto? Ajá. Entonces, ahorita yo te decía, Termosierra produjo el año pasado para entregar la energía a Ecuador. Ecuador, y hay posibilidad de hacerlo con otros países de la región. En este momento solamente tenemos exportaciones e importaciones con Ecuador. Se está mirando el tema de Venezuela porque teníamos hace muchos años interconexión con Venezuela, pero eso no está habilitado en este momento. Y hay una proyección de montar un sistema de transporte con Panamá, pero eso es un tema que todavía está como una expectativa. La gente dirá que el portafolio de energía de EPM es bastante amplio, variado, con centrales importantes, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la expansión? Más allá de estas 4 nuevas unidades de Hidroituango que van a ser muy importantes para la solidez del sistema, pero cada vez hay más colombianos, el crecimiento, las demandas internas del país para seguir creciendo. ¿Hacia dónde va la expansión de EPM en generación? Mira, nosotros tenemos un portafolio diversificado de expansión también, principalmente enfocado en solar y en hidráulica. También tenemos algo de eólica, pero como la eólica está tan localizada en algunas zonas del país, la solar tiene posibilidades de desarrollarse en múltiples zonas del país. Nuestra meta es llegar al 2035 a 4.000 megavatios adicionales instalados, que es casi duplicar la capacidad que hoy tenemos. También en temas de solar y eólica, nuestra meta es alrededor de 1.700 megavatios en estas fuentes, pero vuelvo, insisto, no podemos olvidar la hidráulica. La hidráulica que tiene embalse y la hidráulica que es filo de agua. Ambas son fundamentales porque un sistema no puede solo expandirse con energía solar, necesita otras fuentes de generación para tener esa robustez y para poder complementarse, porque el sol lo tenemos solo en unas horas del día. En las otras horas tendríamos que instalar baterías, pero las baterías son muy costosas y tienen también un efecto, digamos, ambiental importante. Entonces la hidráulica es como la batería natural que tiene la solar para crecer. Okay. En la generación hidráulica ingresan las pequeñas centrales de generación, ¿verdad? Claro. ¿Cómo vamos ahí con ese tema? ¿EPM va a crecer por ese lado? Sí. ¿Y cómo es una pequeña central? ¿Cómo se instala? ¿Es mucho más breve el proceso? Sí, precisamente las pequeñas centrales hidroeléctricas que típicamente son de menos de 20 megavatios son centrales que se denominan filo de agua, es decir, no tienen un embalse, regulan simplemente el flujo de agua del río. Y eso tiene pues un impacto ambiental muy bajo y se construyen en muy poco tiempo. Esa es una ventaja que tienen las pequeñas centrales hidroeléctricas. Nosotros tenemos una apuesta importante en pequeñas centrales hidroeléctricas. De hecho, tanto a nivel propio de centrales que ya tenemos como proyectos y las que tenemos ya operando, pero tenemos ya unos proyectos para desarrollar de aquí al 30 en pequeñas centrales hidroeléctricas. Pero también estamos iniciando un
un tema muy interesante que vamos a lanzar ahora en el segundo semestre, y es que vamos a invitar a todos los desarrolladores de pequeñas centrales hidroeléctricas e incluso de medianas y grandes centrales a que nos asociemos, desarrollemos esquemas en los que podamos impulsar las fuentes de generación hidroeléctrica de pequeña, mediana y gran escala juntos, con esquemas de alianzas. ¿Y cómo sería eso? O sea, me decís que va a haber un pequeño, pero uno no se lo imagina. Uno dice, bueno, los que generan son grandes empresas como EPM u otras que hay en el país, pero explícanos de una manera breve para los periodistas que en este momento nos siguen en la transmisión en vivo, cómo es ese esquema, o sea, desde que comienza una pequeña central. Sí, lo primero es identificar en dónde hay una fuente de agua que tenga un potencial con alguna caída de agua que le dé la fuerza. Pues, esa fuente de agua tiene que tener un licenciamiento para poderlo usar. Claro, pero como te decía, que las pequeñas centrales tienen un menor impacto ambiental porque principalmente no manejan temas de embalse, pues es mucho más sencillo ese trámite, ¿cierto? Entonces, ha sido muy interesante ver el desarrollo de las pequeñas centrales hidroeléctricas en Antioquia a través de desarrolladores pequeños y medianos que desde su emprendimiento han impulsado este tema y ha venido creciendo. Entonces, lo que estamos diciendo nosotros como EPM es, venga, ustedes tienen esos proyectos, nosotros queremos asociarnos con ustedes, nosotros tenemos robustez financiera, podemos comercializar esa energía y queremos ser aliados. Al mismo nivel de lo que estamos impulsando con proyectos solares y eólicos, esquemas de alianzas en las que podamos crecer juntos con otras empresas. Bueno, les agradecemos a las 104 personas que en este momento están conectadas en este primer capítulo de La Voz de EPM con Alberto Mejía Reyes, nuestro gerente de generación de energía, el primer invitado. Alberto, nos hacen una pregunta a través del chat. Uno de los periodistas que está conectado nos dice, Alberto, ¿cuáles son los riesgos que se ven en la generación de energía? Yo diría que el principal riesgo que tenemos en este momento son las dificultades para la entrada oportuna de los proyectos de generación. Tenemos unas dificultades importantes en temas de licenciamiento ambiental, temas de consulta previa que demoran la entrada de los proyectos, y lo otro que se vuelve también un cuello de botella que el gobierno pues está trabajando en ello y nosotros estamos pendientes también de apoyar la iniciativa, es que los puntos de conexión al sistema de transmisión nacional también están en una situación de congestión que nos están impidiendo que la energía pueda conectarse a la red. Eso es un tema de la unidad de planeación minero-energética que tenemos que resolver. Eso para mí son los dos temas fundamentales para tener una matriz de generación que atienda adecuadamente la demanda futura. Hemos hecho un recorrido por todo lo que dice la generación de energía en EPM y llegamos a un punto muy importante que son las energías renovables no convencionales. Ya tenemos el parque solar Tepuy, es el primer gran parque, digamos, solar del grupo EPM. EPM desde hacía mucho tiempo había hecho pequeños pilotos e iniciativas. Recuerdo que habíamos llevado incluso a lomo de mula paneles solares en ciertas regiones de Antioquia. En el sur del país también lo habíamos hecho. Como una forma de llevar energía a las personas que no tienen, lo que se conoce como electrificación rural. ¿Hacia dónde vamos en energías renovables no convencionales? Bueno, como te decía, pues nuestra meta con grandes parques solares y eólicos es llegar a 1.7 gigas, 1.700 megavatios instalados al 2035. ¿Esos son más o menos cuántos hogares? Eso es una demanda bastante importante. De una ciudad grande del país. Pero eso es el equivalente a una ciudad grande del país. Y ahí lo interesante de la energía solar es que es muy versátil, porque se puede instalar en cualquier lugar. Colombia tiene muy buena radiación. Entonces hay otra solución que hemos venido desarrollando, la que tú dices de zonas no interconectadas, para personas que no tienen forma de llegar a la red a atenderlas, pero también tenemos la solución de autogeneración solar. Ahí ya tenemos instalados 30 megavatios en autogeneración solar con nuestros clientes no regulados, con los grandes consumidores. Estamos en centros comerciales, las fuerzas militares han sido ahí un apoyo importante también, y techos solares también de personas. Claro.
Claro, y eso es un tema que claramente vemos que se debe seguir desarrollando y se debe seguir impulsando, porque complementa la entrada de grandes parques con lo que el cliente mismo puede autoabastecerse. ¿Cómo está operando hoy ese tema de lo que algunos denominan los prosúmeros, los prosumidores, o sea, personas que autogeneran su energía, pero los restantes los pueden vender e intercambiar por otros servicios? Por ejemplo, yo entrego a EPM mi energía, pero lo puedo intercambiar por el servicio de gas o de energía. Ese esquema hoy, ¿cómo está funcionando? O sea, las personas que están autogenerando con sus techos. Sí, mira, pues lo que nos hace falta para terminar de desarrollar completamente este tema es quizás algunos asuntos relacionados con medición de energía inteligente. Ese tema se ha quedado un poquito colgado. Entonces, la solución que se ha encontrado es que el cliente lo que haga es reducir su consumo, pero la inyección de excedentes a la red no ha sido como lo que más se ha desarrollado en este momento, porque hace falta terminar de afinar unos temas tecnológicos y regulatorios para que hablemos ya de un prosumidor que puede intercambiar estos excedentes con otros servicios. O sea, que aún es muy incipiente. Todavía es incipiente esa figura de prosumidor, pero de autogenerador, es decir, de que yo sí puedo reducir en un 20% mi consumo montando mis paneles solares. Eso sí viene creciendo de una manera muy significativa. Y se tienen dos soluciones, una que EPM monta toda la solución tecnológica, la diseña al requerimiento, y otra que ya pues el cliente es el que compra los aparatos y los paneles solares para hacer ese montaje. Ahí básicamente esa energía sirve para zonas comunes, para abastecer ciertos procesos productivos. ¿Eso cómo marcha? Claro, es que lo interesante de tener la conexión de la red con tu fuente de abastecimiento es que en las horas del día, pues tú estás autoabasteciéndote en los consumos que tenga tu proceso productivo, pero ya cuando no hay sol, tú consumes energía de la red, ¿cierto? Entonces, ese es como un matrimonio ahí. Es un matrimonio que además es muy interesante, porque si te pones a pensar, cuando uno tiene fuentes de generación renovable, incluso en su propio proceso productivo, no depende, por ejemplo, de precios internacionales de los combustibles. Lo que está pasando en el mundo hoy, que dependemos de que si hay una guerra en Ucrania, entonces necesitamos importar gas y el precio del gas se sube, entonces el kilovatio hora se dispara. No, aquí en Colombia, aprovechando nuestras fuentes de generación, podemos tener esa autonomía importante. Obviamente la térmica siempre se va a necesitar, pero aprovechar esas fuentes renovables, y por eso vuelvo sobre la hidroelectricidad, nos da esa autonomía energética como país. Sí, señor. Alberto, un tema que muchos periodistas de los que están conectados y demás colegas a veces nos preguntan es por el tema de los embalses y la época de lluvias. Hagamos un poco de pedagogía sobre el tema, que realmente un embalse es el que regula las aguas. Sí. Y las comunidades siempre que son vecinas de los embalses, pues sí son un poco cautelosas cuando llueve, pero realmente el embalse se convierte como en un muy buen aliado de esos territorios para regular el agua. ¿Cómo es esa operación de ese embalse? Claro, qué importante ese punto que señalas, porque mira, por ejemplo, el 11 de abril ocurrió una creciente del río Cauca muy importante. A la altura de Bolombolo. De este año. A la altura de Bolombolo llegaron 5.000 metros cúbicos por segundo. Sí, lo vimos. Es una creciente muy Muchos importante. Colegas lo cubrieron. Si no existiera el embalse, esos 5.000 metros cúbicos hubiesen seguido y hubiesen causado inundaciones aguas abajo de la presa. ¿Sí? ¿Qué pasó? El embalse permitió que se descargaran tanto lo que se produce por la central como por el vertedero, 3.000. Entonces las comunidades aguas abajo del embalse no vieron inundaciones, no vieron ninguna dificultad. Y si te pones a pensar, estamos hablando de que un embalse es un mecanismo para adaptación al cambio climático. Porque ¿qué es el cambio climático? Eventos extremos de inundaciones y sequías. Un embalse regula las dos cosas. En una época de sequía te permite tener recurso hídrico para generación o para abastecimiento de gente. O en una época de inundación te permiten mitigar ese riesgo aguas abajo del embalse. Eso te iba a preguntar, o sea, EPM tiene muy buena tecnología en la parte de
prevése un poco cómo va a estar el clima, casi que es un pequeño centro meteorológico con estaciones que van midiendo, pero el clima está un poco descontrolado, o sea, antes Sí. donde eran época de lluvias, hay verano, donde hay verano eran lluvias, o un día te puede hacer verano y te hace lluvia, ahí esa tecnología, ¿qué papel juega? Los periodistas conocen muy bien el Centro de Monitoreo Técnico de Hidroituango, que mide más de 3.000 variables, pero en las demás centrales también se tienen esas ayudas tecnológicas y aquí en EPM ya digamos una gran lectura no solo del árbol sino del bosque. Sí, efectivamente nosotros hacemos un monitoreo aguas arriba de los embalses de cómo viene el comportamiento de los ríos. Eso fue lo que nos permitió anticipar lo que venía con esa creciente en el río Cauca. Hacemos una medición en diferentes puntos del río y eso nos permite anticipar cuál va a ser el comportamiento del recurso cuando ya llegue al embalse. Con eso planificamos el despacho de la planta, porque, por ejemplo, una cosa que tratamos de evitar es que se vierta el agua. Si se puede producir para generar energía y hacer más barata la energía para los usuarios, pues hay que aprovecharla. Entonces, los pronósticos que hacemos y las mediciones que hacemos de caudal nos permiten ir anticipándonos para hacer un uso óptimo de esos recursos en todas las plantas de generación de EPM. Ahora nos contabas lo de las pequeñas centrales, pues que EPM tiene un portafolio importante de pequeñas centrales, pero que también la empresa quiere seguir creciendo con estas centrales. Nos pregunta un periodista por el chat que si hay unos recursos ya destinados para comprar o para ser socio en este modelo que nos explicabas. Sí, o sea, nosotros tenemos recursos ya que nuestra Junta nos ha aprobado por unos valores significativos de más de $1 billón para ese crecimiento. O sea, que el crecimiento tanto en PCH es un crecimiento importante, es que la demanda del país sigue creciendo. Y nosotros Alberto, necesitamos... ¿por qué crece la demanda? O sea, uno entiende que hay un crecimiento poblacional, pero se muestra que la necesidad, o sea, como que nunca logramos abastecer y siempre se requiere más y más energía o se proyecta que se va a requerir más. ¿Por qué ocurre eso? Pues tú diste ya un primer punto muy importante. La población crece y la población al crecer demanda más energía eléctrica. Pero no solo eso, sino que las industrias también tienen unos propósitos de crecimiento. El Producto Interno Bruto de un país tiene una correlación muy alta con el crecimiento de la demanda. Si se desarrolla industria en un país, esa industria está demandando energía. Y hay un tema muy interesante que está pasando ahora. Con el tema de inteligencia artificial en el mundo, mira que el consumo de energía se va a disparar. Incluso, ¿sabe? Que leyendo decían que por el número de personas que en un chat o en una de estas apps salude a la app o se despida o le diga gracias, ahí ya, como son tantas personas en el mundo, se está consumiendo energía. Muchísima energía. Eso va a empezar a jalonar aún más. Pero todavía en Colombia eso no se está dando. Ya han llegado a buscarnos a nosotros data centers que quieren instalarse en Colombia. Y yo creo que en el mediano y largo plazo, claramente, si el desarrollo de inteligencia artificial nos va a demandar mucha más energía y sobre todo energía renovable. Entonces volvemos al tema hidráulico como un tema fundamental, porque la renovable, porque no produce emisiones y además si tenemos embalse, tenemos capacidad de tener firmeza. No estamos pues dependiendo de si en un momento llovió o no llovió, porque ya tenemos forma de almacenar esa energía para atender de manera continua un data center, por ejemplo. Un mensaje que le quisieras dar para ir cerrando ya esta transmisión en vivo desde el edificio EPM a los periodistas que hoy amablemente aceptaron nuestra invitación y nos siguen. No, primero pues agradecerles por estar interesados en escucharnos. Este es un primer espacio de muchos que queremos seguir desarrollando con ustedes, hacer un espacio de diálogo, de pedagogía sobre estos temas que a veces parecen complejos, llevarlos a la opinión pública y que todos podamos entender un poco mejor cómo funciona la energía eléctrica. Ese es nuestro propósito y nuevamente muchas gracias. Alberto, gracias, y a todos los colegas que nos siguieron hoy en vivo, mil gracias en este primer capítulo de En la Voz de EPM. Ya comenzamos a preparar el próximo capítulo para el mes de julio y esperamos que nos puedan volver a acompañar. Un feliz día para todos y hasta pronto. En la Voz de EPM.